¿verdad? Referente al curso de orgánica, esta vez vamos a hablar de Recording de is los on. aldehídos y cetonas. Este contenido, ¿verdad? Se hace referencia a estos dos grupos de una sola vez, por lo que tienen un mismo grupo funcional. Sin embargo, los compuestos son totalmente distintos. Verán a partir de la explicación de qué se trata, ¿verdad? Cuál es nuestra fórmula general, cómo se nombran, cómo se puede formular, los tipos de reacciones químicas que sufren o ocurren en ellos, y a la vez, y una de las cosas pues bastante relevante es sus aplicaciones. Así que ese es el objetivo de hoy, ¿verdad? Que ustedes puedan nombrar, formular, puedan completar ecuaciones químicas y analizar lo que son las propiedades físicas y químicas, porque de ellos dependen, ¿verdad? A veces ciertos comportamientos de la sustancia. Entonces, tanto los aldehídos como las cetonas son compuestos orgánicos que tienen en común un grupo carbonilo. El grupo carbonilo, pueden observar por acá, esto, ¿verdad? Es un átomo de carbono, y el átomo de carbono está enlazado con un doble enlace a un oxígeno. Entonces, a eso se le llama grupo carbonilo. Por eso es que ellos están estrechamente relacionados, ¿verdad? Cada uno de estos compuestos tiene acá, ¿verdad? En color amarillo, podemos ver que está resaltado un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno, pero por medio de un doble enlace. Por acá, ¿verdad? Podemos también observar que esta estructura que ven es el grupo aldehído. El grupo aldehído consiste, este que tenemos por aquí es un átomo de carbono. El átomo de carbono está unido a 3 hidrógenos. Los pueden ver acá, no como la simbología normal del hidrógeno, ¿verdad? Este es el enlace que está entre carbono-carbono. Y en este átomo de carbono, que es este color negro, está el doble enlace con el oxígeno, que está en este color rojo. Y por acá, un hidrógeno. Es decir, que los dos carbonos cumplen su tetravalencia. Y este es el carbono carbonilo, porque es el carbono unido con un doble enlace al oxígeno. Vamos a revisar, ¿verdad? En qué consiste pues esta nomenclatura. Hay una excepción, ¿verdad? Y este es el formaldehído en lo que es aldehído. Es decir, ¿por qué la excepción? Porque el formaldehído solamente, ¿verdad? Tiene en este caso viene del ácido fórmico, ¿verdad? Por eso el nombre de formaldehído, que se lo voy a explicar cuando entremos en la nomenclatura. En las cetonas es distinto que el aldehído. Si ustedes ven, ¿qué es lo que tienen en común los dos grupos? Este carbono, carbonilo, porque está unido con un doble enlace al oxígeno. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de un grupo carbonilo o ese carbono carbonilo. Ahora, en fórmula general podemos verlo así. R enlace, luego carbono carbonilo, oxígeno, otro grupo R. ¿Eso qué significa? Que esto que está acá lo podemos ver como un grupo metil. Este que está acá como otro grupo metil, es decir, CH3, CH3, que son grupo R. Y por supuesto el carbono carbonilo, que es el que me va a hacer que me dé cuenta que estoy frente a una cetona y no frente a un aldehído, porque en el aldehído no tenemos grupo R en ambos extremos, sino que solamente tenemos en uno de los extremos, puesto que el otro extremo lo tiene lo que es el grupo carbonilo. Importante que en la cetona siempre van unidos dos grupos. Puede ser un grupo alquilo o un arilo, es decir, que en las cetonas tenemos tres tipos de cetonas. Tenemos cetona alifática,
tenemos cetonas mixtas y tenemos cetonas aromáticas. ¿A qué me refiero con estos tres tipos de cetonas, chicos? Bien, es alifática como esta. ¿Por qué alifática? Porque está unida a dos grupos R que pueden ser cualquier grupo de los que ya conocemos, que solamente tienen carbono e hidrógeno, como metil, propil, etil, butil, terbutil, isobutil, sesbutil, es decir, todos estos grupos que les estoy mencionando, si el grupo carbonilo los tiene en los dos extremos, estamos frente a una cetona, en este caso alifática. Tenemos cetonas mixtas. Estas cetonas mixtas pueden estar con una fórmula general así. Tenemos R, el grupo carbonilo, y acá tenemos un grupo aromático, que en este caso es AR. A esto se le llama una cetona mixta, porque en un extremo puede estar un grupo alquil, que como decían acá, o bien un grupo aril, que es referido a los aromáticos. Y también tenemos cetonas aromáticas, solamente aromáticas, donde tengo AR, que es un grupo aromático, enlazado al carbono carbonilo, ¿verdad? Y luego otro grupo aromático. De tal manera que tenemos tres fórmulas generales para identificar diferentes cetonas, ¿verdad? Alifáticas, mixtas y aromáticas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por ahí? Profe, entonces las alifáticas es cuando tiene el grupo aril a un extremo y las aromáticas el grupo aril a ambos extremos y las mixtas cualquier cadena de hidrocarburos en ambos lados. Sí, ok. Las alifáticas referimos a cuando tienen cualquier grupo R que solamente tienen carbonos e hidrógenos. Las mixtas son las que tienen un grupo aromático y un grupo R, como los mencionados. Y las aromáticas, pues solamente grupos aromáticos. Ah, ya, al revés, ok, gracias. Ok. Continuando, ¿verdad? Entre ambos, la geometría, es decir, estamos viendo acá las semejanzas que hay entre un aldehído y una acetona. Esto referente a los grupos carbonilos que tienen. La geometría alrededor del grupo carbonilo es trigonal con un ángulo de 120 grados. Es decir, independientemente sea aldehído o sea acetona, el ángulo de enlace que hay, ¿verdad? Entre, en este caso, el carbono carbonilo es de 120 grados. Pueden verlo por acá. Este es el grupo aldehído. Este es el doble enlace y a eso se refiere. La geometría alrededor del grupo carbonilo es trigonal, ¿verdad? Con un ángulo de enlace de 120. ¿Por qué trigonal? Porque el carbono tiene sus cuatro siempre electrones compartidos, pero en una misma dirección tiene dos pares y por lo tanto eso me lo vuelve trigonal y el ángulo de enlace es 120, igual que el del acetona. Entonces esa es otra semejanza que hay. Bien, una característica muy importante es que el oxígeno pues es más electronegativo que el carbono. ¿Por qué esto lo vemos desde ese ángulo? Nosotros cuando vimos, ¿verdad?, la parte general, nos dimos cuenta que, por ejemplo, por acá, si aquí tenemos el oxígeno, aquí está el carbono. Las propiedades de electronegatividad aumentan de izquierda a derecha. Entonces el oxígeno está más hacia la derecha. Por lo tanto es más electronegativo que el carbono. Por lo tanto el doble enlace carbono-oxígeno es polar. Es decir, este tipo de enlace que hay entre carbono y oxígeno es polar. Debido a que el átomo de oxígeno es más electronegativo que el carbono. Y el oxígeno lleva la carga parcial negativa y el carbono la carga parcial positiva. El oxígeno, este muchacho, solamente tiene, ¿verdad?, un estado de oxidación.
ese estado de oxidación es negativo, es decir, -2. El carbono tiene dos estados de oxidación, 2 y 4 son positivos. Eso significa, ¿verdad? O más bien explica el por qué el oxígeno lleva las cargas parciales negativas y el carbono las parciales positivas, que va directamente, ¿verdad? Relacionado pues con la posición de estos elementos en la tabla y a la vez con sus números de oxidación. Bien, y también dentro de este tipo de compuestos hay ciertos que tienen orbitales moleculares pi. En este caso vemos el formaldehído. El formaldehído es uno de los primeros compuestos de los aldehídos con nombre común, ¿verdad? Porque con la IUPAC tienen otros nombres que ya los vamos a ver, ¿verdad? En la nomenclatura. Esto nos va a permitir conocer cómo nombrar cada uno de los compuestos aldehídos. Ahora, existen orbitales moleculares distintos, no solamente orbitales pi, ¿verdad? También tenemos orbitales sigma. Eso va a estar relacionado con el ángulo o el tipo de enlace con el que estos, ¿verdad?, se conecten o se enlacen. Bien, aquí tenemos algunos compuestos de peso moleculares, ¿verdad? Eso va con sus puntos de ebullición y lo que es la solubilidad. En este caso, podemos observar este tipo de compuestos. Aquí los que vemos, ¿verdad? Son alquenos. Alquenos porque tienen doble enlace. Pero aquí ya tenemos aldehído, porque hay oxígeno. Entonces, por acá vemos que debido a lo que hemos venido, ¿verdad?, explicando, que si la masa molecular de un determinado compuesto es mayor, entonces los puntos de ebullición también serán mayores, porque este comportamiento es relativo en todos los que son los compuestos orgánicos. A mayor masa molecular, mayor punto de ebullición. Acá podemos ver, ¿verdad?, una explicación que la presencia de pares de electrones no enlazados en el oxígeno hacen los aldehídos y cetonas buenos aceptores de enlaces por puentes de hidrógeno. De ahí su mayor solubilidad, es decir, que estos son bastante solubles en agua, pero está condicionado por, en este caso, pares de electrones no enlazados en los átomos de oxígeno. Vamos a verificarlo. A continuación. Ok. Por acá, en los alcoholes, nosotros mirábamos que los alcoholes de mayor masa moleculares no eran muy solubles, pero sí solubles, pero muy poco. Ahora, vemos acá en los aldehídos que cuando el átomo de oxígeno tiene electrones desapareados o no enlazados, estos favorecen la solubilidad en los aldehídos porque forman los puentes de hidrógeno. Es decir, que ustedes saben que el átomo de hidrógeno, ¿verdad?, tiene una carga parcial positiva y que el oxígeno una carga parcial negativa y que eso favorece la formación de esos puentes de hidrógeno. Acá pues pueden observar que en este caso este es el oxígeno. Ustedes saben que aquí se están compartiendo 4 electrones, 2 más 2, aquí son 8 en total. El oxígeno está estable, sin embargo, lo que nos dice acá, ¿verdad?, la presencia de pares de electrones no enlazados en el oxígeno, es decir, ¿a qué se refiere no enlazados? Ellos están estables, aquí pueden ver, porque están los dos,
pero no están enlazados a otro átomo, como en el caso de los que están enlazados hacia el carbono. Entonces, esos, aunque estén estables, esos dos electrones en ese orbital de un subnivel P, porque ahí están, ¿verdad? Eso significa que esos electrones tienden a formar los puentes de hidrógeno con el hidrógeno. Entonces, si nosotros recordamos, solo para recordar esta parte, el oxígeno tiene 8 de número atómico. Entonces, cuando yo hago esto, 1s2, 2s2 y 2p4. Entonces, ahí tenemos los 8. Aquí hay 4 electrones compartidos, ¿verdad? Del oxígeno. ¿Esto qué significa? Que en P hay 3 orbitales, pero 4 electrones. Entonces, hay uno que está completo en par y otros 2 que están solos. Esos 2 solos son los que están compartidos entre carbono y oxígeno. Pero los otros 2 que están apareados, como es el caso de este que está en P, que están 2, y este que está en S, que también hay 2 y están completos, son estos que están acá, miren, este y este otro par. Estos pares no están enlazados a otro átomo. Entonces, eso favorece la formación de un puente de hidrógeno y por ende permite la solubilidad en este tipo de compuestos. Por supuesto que acá, ¿verdad? Igual que los alcoholes nos explican que los de peso bajo, moleculares, pues son solubles o más solubles que en los solventes no polares. ¿Alguna pregunta? Estaba tratando de explicarle, ¿verdad?, la formación de los puentes de hidrógeno y al por qué se refiere a los electrones que no están enlazados. Escuchen bien, no es el término apareado, sino es el término que no están enlazados. Ahí estamos bien. ¿Pueden escucharme, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, continuamos. Aquí hacen una referencia a lo que es diferentes tipos de compuestos orgánicos y una propiedad que es el punto de ebullición. Por ejemplo, acá tenemos el butano, que es un alcano. Tiene 4 átomos de carbono, ¿verdad? Por acá, se le llama metoxietano. Por acá tenemos propanal, tenemos acetona y propanol. Todos estos son distintos. ¿Por qué este grupo de metoxietano? El grupo funcional de los metoxi es parecido a los éteres. Entonces, esto que está acá se toma como nombre inicial para decir metoxi de metil. Miren, metil. Este oxígeno lleva ya metoxi hasta ahí. Y luego el CH2, CH3, etano. Entonces, metoxietano. Porque hay un grupo de compuestos orgánicos completos llamados metóxidos, ¿verdad? Hay alcóxidos, hay propóxidos, hay una gama de compuestos orgánicos bastante amplia. Por acá el propanal, que este es el grupo aldehído, acetona, que este es el grupo cetona, y aquí tenemos alcohol, que me hace ver los alcoholes, y entonces los puntos de ebullición, ¿verdad? Hacen una comparación. Por ejemplo, los metóxidos 8 grados Celsius y tiene 3 átomos de carbono. El aldehído a los 49 grados Celsius y tiene la misma cantidad de carbono que el metoxietano. La acetona tiene 56 grados Celsius y pueden ver que tiene la misma cantidad de carbono que los anteriores. Y el propanol a los 97 grados Celsius.
¿verdad? Entonces, los puntos de ebullición de aldehídos y cetonas son menores que los de los alcoholes y aminas. Hacen referencia principalmente a alcohol. Entonces, este es más alto que aldehídos y cetonas. Una propiedad, pues, que, o más bien hacer referencia a que conozcamos nosotros que dentro de los grupos que hemos visto hay ciertas características de que debemos conocer, ¿verdad?, de la sustancia. Bien, nombre común de los aldehídos. ¿Cómo nombramos? A los aldehídos simples se les asignan nombres que corresponden a los ácidos orgánicos. Es decir, los ácidos orgánicos tienen esta fórmula, RCOOH, que R puede ser cualquier cantidad de carbono, ya lo sabemos, pero el COOH es el grupo carboxilo, que da la característica a ácidos orgánicos, que tiene el mismo número de átomos de carbono. Por ejemplo, el ácido orgánico más simple se le llama ácido fórmico. Esta es la fórmula del ácido fórmico. HCOOH, llamado también ácido metanoico. Entonces, al aldehído correspondiente se le da formaldehído. Es decir, este formal o for viene de el nombre fórmico, que proviene del ácido fórmico o ácido metanoico. Y por eso se le llama al primero formaldehído. Ahora, si ustedes ven la diferencia entre las fórmulas que tenemos acá, aquí no tengo un oxígeno y aquí tengo dos. ¿Cómo lo podemos ubicar esto para que se vea más entendible de esta forma? Ese es mi ácido fórmico. Ahora veamos el aldehído. ¿Dónde está la diferencia? Aquí tengo OH y aquí solo tengo hidrógeno. Eso significa que me hace totalmente distinto las propiedades y características, ya que los grupos funcionales son distintos. Acá entonces tengo el ácido metanoico o ácido fórmico. Aquí tengo el formaldehído o metanal, es decir, dos nombres distintos. El formaldehído es para mencionar lo que es en este tipo de nomenclatura común. Pero si ya nos vamos a la nomenclatura según la IUPAC, entonces a este se le llama metanal o metanaldehído. Aquí lo podemos ver. Formaldehído, un átomo de carbono, este es el grupo carbonilo, el carbono formando la tetravalencia. Ácido fórmico, siempre grupo carbonilo, pero con la diferencia que tenemos dos átomos de oxígeno y totalmente lo hace distinto. Eso en la nomenclatura, en este caso común. En la nomenclatura de IUPAC se toma como la cadena más larga de carbono aquella que contiene el grupo carbonilo. ¿Eso qué significa? Que la O del nombre de los alcanos se sustituye por al, el cual designa el grupo funcional de los aldehídos. Acá podemos ver entonces que el primer aldehído de la serie se le llama metanal. Met, porque recuerden que toda estructura orgánica de un átomo de carbono lleva el sufijo met. Y de acuerdo al grupo funcional le vamos a agregar el sufijo. Acá podemos ver, este se le llama etanal, porque tengo 1, 2. Y el otro nombre en la común, acetaldehído. Ya les explicaba que estos nombres provienen de los ácidos orgánicos. Eso significa
que el ácido orgánico de 2 carbonos se llama ácido acético. El ácido acético, ¿verdad? No es más que el vinagre en el cual nosotros lo diluimos en agua, ¿verdad? Para poder usarlo. Ese ácido acético. Y el segundo aldehído, entonces, en la nomenclatura común proviene de lo que es ese nombre del ácido. Por lo tanto, se le llama acetal o acet de acético. Y aldehído, por el nombre ya sabemos que estamos viendo, pues el grupo funcional aldehído. Por acá podemos ver 1, 2, 3. Entonces, en la nomenclatura IUPAC, propanal. Prop de 3, y ya sabemos que el sufijo al es porque es un aldehído. En el otro, que es la nomenclatura, en este caso común, propionaldehído. Porque el ácido acético, perdón, el ácido orgánico de los ácidos carboxílicos que le llaman, se llama este ácido propiónico. Entonces por eso propión, lo que se usa para formar el nombre del aldehído en la común. Ácido propionaldehído, en aldehído se llama propional. Por acá vemos este otro, 1, 2, 3, 4. Entonces, en la común se llama butiraldehído, porque en los ácidos, el ácido orgánico de 4 carbonos se llama ácido butírico. Y acá se le llama entonces butiraldehído. Este ácido se encuentra en la mantequilla. Y como aldehído se llama butanal. ¿Alguna pregunta? Profe, para efectos de responder la tarea usamos la IUPAC. Es correcto. Ustedes usan la IUPAC porque es la que nos permite a nosotros pues aplicar reglas, ¿verdad? Porque aquí ya están dados los nombres, además de que los nombres de la IUPAC solo están dados para los aldehídos con bajos pesos moleculares, es decir, los más pequeños. Ok, tenemos por acá otras formas de nombrarlos, ¿verdad? Vemos, tenemos la cadena de 3. En un aldehído, muchachos, siempre vamos a tener la numeración a partir del carbono carbonilo. Es decir, este es su primer carbono, siempre, ¿oyeron? 1, 2, 3. Ahora, ¿recuerdan la estructura del isobutil? Entonces, si ustedes ven acá, podemos nombrarlo como isobutil, es decir, porque el isobutil, su estructura es CH3, voy a ubicarlo por acá, CH, un CH3, y por acá un CH2. Pero este 2 aquí ya no está porque ese 2 ha sido sustituido por el enlace entre oxígeno, que son este hidrógeno, por ejemplo, que está acá, estos dos hidrógenos ya no los tiene porque han sido sustituidos por el oxígeno. Entonces ese es el isobutil. Pero para nombrarlo como aldehído, isobutiraldehído, ¿verdad? Ahora, tenemos otra forma de nombrarlo, alfa-metilpropionaldehído. ¿Por qué alfa? Porque tenemos un carbono alfa y el carbono alfa siempre va a ser el que está contiguo a ese carbono carbonilo. No es el carbono carbonilo el carbono alfa, sino el que está contiguo o el que sigue, por así decirlo. Entonces, si ustedes se fijan en ese carbono alfa, está el grupo metil, entonces digo alfa metil.
propionaldehído, es decir, hay dos formas de nombrarlo en la común. Y para nombrarlo según la IUPAC es fácil porque solo vemos que este es el carbono 2 y en el carbono 2 está el metil, 2-metil propanal. Ok, vamos con este. Numeración 1, 2, 3, 4, 5. Como no hay este sustituyente, entonces el ácido orgánico de 5 carbonos se llama ácido valérico. Entonces en el aldehído se llama valeraldehído. Como tenemos el ácido valérico, el nombre valérico, entonces de ahí se obtiene el valer y luego la palabra aldehído, pero juntos valeraldehído. Y en la común pentanal, o bien se le puede llamar pentanaldehído también, ¿oyeron? Por acá tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces podemos observar por aquí isovaleraldehído, porque este es como hay un grupo en este átomo de carbono enlazado, es por eso el nombre iso, ¿verdad? Y ya sabemos valeraldehído el por qué, porque tiene 5 carbonos, pero en la IUPAC en el carbono 3 está el grupo metil, 3-metil butanal, porque la cadena principal viene a ser esta, de 4 carbonos. Ok, también tenemos otras estructuras que son cíclicas. Y en este caso, en la común, se le llama benzaldehído. Y cuando se refiere a la IUPAC, entonces dice aceptado, porque cuando hay dos nombres de común y IUPAC es porque a la IUPAC de pronto no le parece, o sí, pero prefiere ubicar sus nombres y se obtienen las dos opciones, es decir, está aceptable. Pero cuando la IUPAC no establece un nombre es porque les parece y está totalmente de acuerdo con el nombre de la, en este caso, común. Entonces acá este se le llama benzaldehído. Como este es el benceno y este es el grupo aldehído, benzaldehído. Por acá vemos, en su momento nosotros vimos una nomenclatura de orto, para y meta en lo que son los aldehídos, ¿recuerdan? Entonces, 1, 2, posición 1, 2, orto. Y entonces aquí, O de las posiciones, cloro benzaldehído. Orto, ¿verdad? Cloro y luego el nombre, como ya lo tomamos como un grupo como este que está acá, ¿verdad? Entonces solo cloro benzaldehído. Bien, los nombres comunes de la acetona se derivan de los nombres de los grupos unidos al grupo carbonilo, ordenados alfabéticamente. Esto es por la palabra acetona. Aquí de la misma manera existen dos formas de nombrar. Podemos hacerlo desde el punto de vista común o bien IUPAC. Vamos a ver en qué consiste esto, ¿verdad? La terminación en el sistema de IUPAC para la acetona es ONA. Se elimina lo que es O final del nombre del alcano y se reemplaza por ONA. Para acetonas con 5 o más átomos de carbono se enumera la cadena, bueno, y todo lo que conocemos. Continuamos con los ejemplos. Tenemos tres formas de nombrar esta estructura. Principalmente, número 1, cetona, acetona. La de nosotros podemos nombrarla de las dos maneras. Dimetilcetona, es decir, esto
es el grupo carbonilo, que es el que me da el carácter de la acetona. Entonces, 1 y 2 grupos metil. Entonces, como tengo dos grupos metil, dimetil y la palabra acetona. O bien propanona, es decir, como tengo 3 carbonos como cadena principal, yo digo propanona. Bien, ahora podemos observar por acá en esta otra estructura, revisando, tengo grupo etil y tengo grupo metil. Entonces, ¿qué tengo por acá? Etil, luego metil y la palabra acetona. Pero también lo podemos nombrar con toda la cadena. 1, 2, 3, 4. Entonces, butanona. En algunos casos les van a aparecer ya agregando números, porque aquí el grupo cetónico está en ese carbono 2. Entonces aquí sería 2-butanona. En este caso, o el ejemplo que está acá, tiene 5 carbonos. Entonces, este es un grupo etil, este es otro grupo etil. Entonces, dietil cetona. O bien, 1, 2, 3, en el carbono 3, el grupo cetona, 3-pentanona. Y ya tenemos lo que son, ¿verdad? Los nombres con los dos tipos de nomenclatura. De la misma manera, podemos ver por acá este grupo, un grupo metil acá y acá un grupo propil. Entonces yo puedo nombrarlo como metil N-propilcetona o dando la numeración a la cadena completa 1, 2 y digo 2-pentanona. En este caso también tenemos este grupo que es el isopropil y tenemos este grupo que es el metil. Entonces decimos isopropil, que este, metil, que es este, cetona, por este. O bien decimos 1, 2, 3, 4, la cadena principal de 4, y decimos por acá 3 metil, es decir, en el carbono 3 el grupo, 2 butanona. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta de la filmina 16. Dígame. Es que tengo una duda en la filmina 16, si el compuesto que está abajo, en la derecha, que se llama isovaleraldehído. Correcto. Ahí no sería posible que haya un isopropil a la izquierda. Es decir, en este caso, por ejemplo. Exacto. Ok, lo que pasa es que tenemos, como este es aldehído, ¿verdad? Sí. Entonces los aldehídos no se nombran como la acetona, por ejemplo, que separamos los grupos, sino que están dados en función de lo que es el nombre ya establecido, por así decirlo. Es decir, si tengo acá ISO, el ISO es porque hay un grupo metil en un carbono que es, o un carbono 2 de una estructura que tiene 5 carbonos. Pero es decir, los 5 carbonos de esta estructura van desde el carbono carbonilo hasta este CH3. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y este que está acá, 5. Pero, ¿por qué el ISO? Porque en ese carbono 2 de la estructura está enlazado este grupo. Entonces, por eso ISO. Y valeraldehído, porque este valeraldehído, les recordaba que se toma del nombre del ácido orgánico. Por ejemplo, en los ácidos carboxílicos
En la nomenclatura común, el que tiene 5 carbonos se le llama ácido valérico, ¿verdad? Por eso acá, valer. ¿Por qué? Porque el aldehído ya sabemos que es en honor al grupo funcional. Entonces, iso por la posición, valeral por el que proviene del ácido valérico y aldehído por el nombre funcional. Entonces, no es posible lo que me dice, porque si yo digo isopropil, estos dos me quedarían así como en una estructura distinta. Entonces, pues no Ok. se puede, tiene que nombrarse conforme pues, lo establecido. Ok, continuando con las cetonas, estamos acá, ¿verdad? Aquí tenemos 3 tipos de cetonas. Profesor, Dígame. una pregunta. Ajá. Pero para nombrarlo, siempre se va a utilizar la nomenclatura UPAC, ¿verdad? La UPAC, correcto. Con la UPAC es que vamos a trabajar. Aquí se hace referencia porque algunas bibliografías, muchachos, aparecen con nombres comunes. Y pues es necesario que ustedes conozcan, pero ejerciten con la UPAC, claro. Entonces, por acá sabemos que este es el ciclo hexano, pero al tener este grupo cetónico, entonces ciclo hexanona. En este caso, vemos que este que está acá, acetofenona, porque este es un grupo que se le llama fenil, ¿verdad? ¿Y por qué aceto? Porque si ustedes miran acá, esto corresponde prácticamente a un ácido acético. O bien hablemos de el acetaldehído. ¿Por qué? Porque decimos 1, 2. Entonces esto es de un aldehído con 2 átomos de carbono, aceto. Fen de este grupo que se le llama fenil cuando es un sustituyente. Entonces, acetofen y el sufijo ona, para decir la palabra completa, acetofenona. Ahora, en la otra nomenclatura, decimos, en la común, fenil, que sería este, metil, que sería este, y luego la palabra cetona. Y acá, feniletanona, es decir, como este es un etano, por así decirlo, o un etanal, en este caso, pero ahora con la palabra o el grupo cetona, ¿verdad? Sería una etanona, porque tiene 2 carbonos y el grupo cetónico. Entonces decimos fenil y la palabra completa etanona, haciendo énfasis a que esa es nuestra cadena principal. Acá tenemos una cetona aromática, benzofenona, benzo por lo que son los 2 tipos, ¿verdad? De grupos aromáticos llamado benceno, por eso el benzo, y fenona, pues porque ya sabemos que quita el grupo cetona. Difenilcetona, como tengo fenil, fenil por acá, entonces difenilcetona. O difenilmetanona, puesto que como solo un carbono tengo en esa estructura, entonces por eso metanona. Y a este lado, en ambos, los grupos fenil. Bien, tenemos lo que son reacciones de adición, en este caso, ¿verdad? De la acetona. Recordando que tenemos, en este caso, sitios que son electronegativos, sitios que son electropositivos, y de la misma manera
al adicionar cualquier sustancia química, tienen que ser de polos distintos a donde vayan a enlazarse. Ejemplo, ¿verdad? Si ustedes observan, ustedes observan por acá, tenemos un sitio acá también en lo que son los reactivos positivos y otro negativo. Entonces, por lo tanto, los enlaces o las rupturas de enlaces van a actuar en los espacios de polos opuestos, ¿verdad? Si ustedes observan, por ejemplo, Y va a actuar sobre el polo negativo, ¿verdad? Y en el caso contrario, Z también. Siendo entonces Y, si ustedes observan cómo se adiciona al oxígeno, Y por los polos opuestos y Z al carbono, ¿verdad? Por la misma carga eléctrica contraria. Por acá tenemos en este caso, aldehído reaccionando con un alcohol, en este caso con el metanol. Cuando esto ocurre, se forman unos compuestos que se llaman hemiacetal. Entonces, en estas reacciones, ¿verdad? Por lógica, una vez que empiezan las rupturas de enlaces, se adicionan nuevos átomos al producto principal, que en este caso sería este etanal. Este etanal, o le llamamos también acetaldehído. Por eso aquí la palabra acetal, ¿verdad? Acetaldehído. ¿Qué ocurre en esta reacción? Observemos nuestro carbono. Nuestro carbono tiene un doble enlace al oxígeno. Ese doble enlace ya no está en esta parte del producto. ¿Por qué no está? Pues porque para formar un nuevo producto, lo primero que debe de hacerse en esas reacciones es, o tiene que haber una ruptura del doble enlace, ¿verdad? Y ese doble enlace, pues de hecho, desaparece con este mecanismo. Observemos. Como tengo acá el CH3 o el metanol, actúa directamente sobre esto. Adicionándose, como hay una ruptura, ¿verdad? Queda libre un electrón del carbono y un electrón del oxígeno. Entonces, uno de los hidrógenos que conforma el metanol estabiliza el oxígeno. Y luego podemos observar que esta conserva igual su hidrógeno, aquí conserva igual su CH3, uno de los hidrógenos se enlaza por acá, quedándonos como CH3O. Ese CH3O, vean dónde se enlaza. ¿Por qué se enlaza ahí? Porque recuerden que el átomo de carbono quedó con un electrón desapareado. Al quedar con un electrón desapareado y la molécula de metanol también estar inestable porque ese oxígeno, al quitar este hidrógeno de acá, queda con un electrón menos, entonces se enlaza totalmente, ¿verdad? De tal manera que se obtiene un hemiacetal. Sin embargo, pues la reacción sigue, ¿verdad? Siempre con metanol. En el paso 2, formación de acetal. Entonces, como nosotros tenemos, ¿verdad? Inicialmente esta estructura donde observamos que obtenemos grupos hidróxido, grupos metil, este grupo que está acá, ¿verdad? Se le llaman a este tipo de estructuras cuando tenemos oxígeno y CH3, acá tenemos un ion, ¿verdad? Por eso se le llama inestable, acetal inestable, porque aún les faltan electrones que aparearse. Entonces por acá, al seguir la reacción con CH, con metanol,
y es una reacción reversible que lo indican las flechas. Entonces hay un residuo, o aparte de formar el acetal, también se forman moléculas de agua. ¿Por qué? Porque hay hidrógenos y hay oxígenos que al adicionar nueva molécula de metanol quedan libres y no pueden quedar así en el aire, porque como hay átomos con los cuales ellos pueden estabilizarse, entonces se forman moléculas de agua porque hay solamente hidrógeno y oxígeno. Entonces por acá tenemos lo que es, se adiciona, ¿verdad? Si ustedes observan por acá, teníamos solamente un grupo, ¿verdad? De, en este caso, acetal. Pero ¿qué ocurre? Cuando se le adiciona una nueva molécula de metanol, surge el CH3O, se enlaza acá. ¿Y qué ocurre con este OH? Como hay un rompimiento de enlace y hay un hidrógeno que sale de esta nueva molécula de metanol, entonces este OH, miren, el hidrógeno que sale de acá va a estabilizar a este OH formando la molécula de agua, y este CH3O se enlaza en la posición que estaba el grupo OH, de tal manera que formamos lo que es el acetal más agua. Es decir, es un reacomodo de átomos de acuerdo pues a las moléculas que se vienen formando y viendo los, en este caso, los electrones que vienen quedando libres y qué átomos. No sé si me comprendieron, si no, si tienen alguna pregunta. ¿Me escuchan? Sí, profe. No sé si hay alguna pregunta. Sé que a veces las reacciones suelen ser un poco así como complejas, ¿verdad? O más bien cuesta como ir ordenando esas ideas. Sin embargo, cuando hay lectura o lean, pues quizás vayan a ir a hacer sus propios esquemas, ¿verdad? Sí. Ok. También esto, ¿verdad? Por paso, pues ahí esto viene siendo de cetona a alcohol, más alcohol. Siempre se forman en hemiacetales. Es decir, que tanto los aldehídos como las cetonas, al reaccionar con un alcohol, dan origen a los compuestos que se le llaman hemiacetales. También tenemos otro tipo, ¿verdad?, de compuestos, como por ejemplo por oxidación en los aldehídos y cetonas. El estado de oxidación formal del carbono es +1 y +2. Es decir, estos estados de oxidación permiten, ¿verdad?, que estos se pueden oxidar a ácidos carboxílicos. Y acá podemos ver, ¿verdad?, que tenemos una gama de compuestos que son orgánicos insaturados, saturados, que todos sufren oxidación y reducción. Si hay un proceso de oxidación, también habrá uno de reducción. Eso es ineludible. Entonces, acá en los aldehídos y cetonas, el estado de oxidación formal del carbono carbonílico, es decir, el carbono con doble enlace al oxígeno, sus cargas son +1 y +2 respectivamente. En los ácidos carboxílicos, pues es 3 y tiene el mismo carbono carbonilo. Esta diferencia de estado de oxidación es lo que hace que ellos puedan oxidarse. Y uno de los oxidantes más fuertes se le llama permanganato de potasio. Entonces también los aldehídos y la acetona pueden, en este caso, con el permanganato
solamente aldehído. Sin embargo, el permanganato siempre se descompone en dióxido de magnesio, y aquí podemos ver esta estructura de un aldehído, ¿verdad? Que este es el metanal. Podemos observar acá que el metanal, al reaccionar con el permanganato de potasio, pues, nos da lo que es el ácido metanoico, porque si ustedes observan por acá, aquí tengo OH y oxígeno, aquí solamente tengo hidrógeno y no tengo OH. Eso significa que cuando reacciona el permanganato de potasio, no es que va a romper el doble enlace, sino que lo que va a hacer es adicionársele un átomo de oxígeno a esta molécula. Y si se adiciona un ácido de oxígeno, un átomo de oxígeno, entonces se forma el ácido. Y no solo el ácido, porque eso qué significa, que como aquí hay 4 oxígenos, aquí se pueden formar perfectamente un óxido de potasio más dióxido de manganeso. Porque si aquí hay 4 oxígenos y al reaccionar con el aldehído solamente utilizo un oxígeno para formar el ácido, entonces me quedan 3 oxígenos y el potasio. Entonces, ¿qué hago? Simplemente esto, para estabilizarse, me forman el óxido de potasio más dióxido de manganeso. Si sumamos, 1 más 2 son 3 oxígenos. Aquí está el átomo de potasio estabilizándose con un oxígeno y el manganeso con el respectivo óxido. Por acá, ¿verdad? También los aldehídos se pueden oxidar y producir algo que se llama espejo de plata, ¿verdad? Esto es, dan origen a lo que son grupos amoniacados, es decir, ya compuestos como compuestos nitrogenados. Pero estos, para que puedan ocurrir esto, la reacción ya tiene que ser con alguien distinto a un compuesto como los alcoholes o como los permanganatos, sino que tiene que ser algo que tenga que ver como amín de plata y en este caso grupos hidroxilos pero separados, no como alcoholes. ¿Por qué dice aquí diamín plata? Porque en la nomenclatura de iones complejos al NH3 se le da el nombre de amín y no de amoníaco, que es el nombre común. Entonces, diamín plata, ¿verdad? Ese es el nombre de este complejo. Y acá el hidróxido. ¿Qué tenemos por acá? El etanal. El etanal, al reaccionar con esto, ¿verdad? Si ustedes observan, hay una sustitución de hidrógeno. Se sustituye totalmente por un átomo de oxígeno de este grupo hidroxilo. Este grupo hidroxilo queda cargado, ¿verdad? Queda como un ion, porque aquí el oxígeno requiere de un átomo de hidrógeno. Pero como la reacción se da también entre este diamín plata, entonces podemos observar que mediante los procesos de oxidación, tenemos que da origen a lo que es, en este caso, esto se lee como, podemos leerlo como 2 moles de plata, o podemos leerlo no como catión, porque no está cargado, ¿verdad? Sino que como 2 moles de plata, 4 moles de, en este caso, amoníaco, más moléculas de agua. Por lo tanto, cuando hablamos de plata metálica, estamos hablando de plata así como en estado libre. Entonces, el objetivo de hacer reaccionar un aldehído
con este ion diamminplata es para obtener un ion, en este caso acetato, y liberar la plata, que es el que permite formar ese famoso espejo de plata metálica, y por ende los otros átomos pues, se estabilizan, ¿verdad? Este tema, chicos, se le llama, para poder comprender un poco más, tendrían que revisar un tema que se llama reacciones de oxidación-reducción. Les puedo facilitar un link para que ustedes puedan ver un ejemplo en el cual se evidencie lo que son las reacciones de oxidación-reducción y sus procesos, y así podamos comprender el por qué este número 2, este número 4, ¿verdad? El por qué algunos compuestos tienen coeficientes y otros no. Pero ese es un tema, ¿verdad?, bien aparte de lo que es la parte orgánica. También tenemos por acá, de forma general, un compuesto, ¿verdad? En este caso, dinitrofenilhidracina 2,4. Este compuesto es esto, ¿verdad? 1, 2, por eso dinitro. Este grupo NO2 se llama nitro, lo vimos en los aromáticos, ¿verdad? 2,4 dinitrofenil. Y este que tenemos por acá, hidracina. Y entonces esta reacción es de un compuesto nitrogenado con un grupo, en este caso cetónico, que es una cetona, en este caso alifática, con dos grupos R. Esto en presencia de hidrógeno como un catalizador, pues cambian, ¿verdad?, sus posiciones. Si ustedes pueden observar, lo único que ocurre acá es una separación de los átomos de nitrógeno, de tal manera que la cetona o el grupo de lo que es cetónico, acá, esto está a manera de fórmula general, ¿verdad?, que tenemos por acá, lo que hace es unirse o enlazarse al átomo de nitrógeno que está en el grupo amino que tenemos por acá. Es decir, que la reacción, al reaccionar esta cetona con esta 2,4 dinitrofenilhidracina, lo que ocurre es una ruptura de enlace entre el nitrógeno e hidrógeno para que pueda enlazarse el grupo cetónico y formar, si ustedes ven por acá, 2,4 dinitro, es decir, siempre 1, 2, 3, 4. Entonces 2,4 dinitro fenil, es decir, la estructura aromática, hidrazona, perdón, ya no hidracina, por la adición del grupo cetónico. Entonces, esto, lo que podemos concluir de esta ecuación general es que si una cetona reacciona con un grupo nitrogenado, vamos a tener una cetona mixta, en este caso ya compuestas con átomos de nitrógeno, llamado entonces acá cetonas mixtas. Bien, aquí ustedes pueden observar y leer lo que refiere a los usos de aldehídos y cetonas. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. El trabajo para hoy, pues de hecho siempre está un foro donde tienen que participar, donde tienen que escribir sus puntos de vista referente a la importancia que hay entre los átomos, perdón, entre lo que son los grupos aldehídos y cetonas, algunas diferencias, usos, aplicaciones. Bueno, de hecho ya está la dirección en la cual ustedes van a escribir, ¿verdad? Y a la vez pues aplicar
lo que son las reglas y todo lo referente a el nombramiento de las estructuras ahí propuestas. ¿Preguntas? Profe, en la sala de chat es el foro que Sí. del que usted está hablando, es el foro. Ajá. Ahí no hay todavía puesta ninguna pregunta en específico, solo dice que es para aclarar dudas. Ok. No sé si usted Sí, quiere poner algo es como correcto. una pregunta. De hecho, ahorita voy para ahí al foro, ¿verdad? Donde voy a ubicar la pregunta directriz. Ok. Profe, y luego, Dígame. perdón, nada más para terminar nada más. Sí. Quería saber si la tarea también, con base en el documento de lectura, digamos que tenemos que basarnos para responder la tarea, por lo de las preguntas que hablan sobre los estados físicos y la solubilidad, todo eso, nos basamos en el documento de lectura que puso usted hoy o en las presentaciones pasadas. Pueden hacer una relación, esto que siempre vienen Ok. haciendo, ¿verdad? Como una relación entre lo que son las diferentes propiedades de los diferentes grupos que hemos visto. Sin embargo, de mayor interés, pues los documentos que pongo por cada tema. Ok. Y Gracias. ya subo lo que es la pregunta principal para que ustedes vayan respondiendo o a la vez hacer alguna pregunta referente al tema con la que haya quedado alguna duda para responderle. Profe, otra pregunta, Sí. disculpe. Dentro del documento de lectura en el PDF hay unos ejercicios. ¿Esos se van a realizar o solamente es como parte de la lectura? Sí, ese ejercicio ustedes lo van a realizar, pero no para entregármelo, sino para ejercitar. Ya los ejercicios de tarea que están en la etiqueta de evaluación son los que me van a entregar. Gracias, profe. Claro. Otra pregunta, me parece que alguien más Profe, quería. nos va a enviar la guía de laboratorio para hacer el alcohol gel al final. Sí, tienen razón. Y la tengo preparada y no se las he subido. Bien, sí se las voy a subir y vamos a ver si lo logran hacer. Dios quiera que sí, ¿verdad? Bueno. Profe, ese es el trabajo que usted dice de aldehídos y cetonas que se entregan el 2 de agosto. Correcto. Ese es el que me van a entregar. Es decir, que inician a partir de hoy y hasta el 2 suben. Tienen hasta ese tiempo, pues, porque el Sí, 2... pero ¿y si ya lo tenemos listo antes de tiempo? Igual se pueden subir. Por supuesto, ahí está abierto. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok. Le preguntó a los señores que usted le compra las cosas para poder hacer alcohol en gel. Fíjese que el Carbopol vale las 4 onzas, cuestan 100 Córdoba. Y con 4 onzas se prepara bastante, sí, ¿verdad? Y yo creo que no se lo venden, sí, en cantidades menores. Y el alcohol, el litro de alcohol ahorita, dependiendo de cuál compren, aunque puede servirles el que están vendiendo al 70%, creo que vale de 90 a 100 Córdoba el litro. Profe, pues lo que yo he preguntado del alcohol de 70% está entre 80, 90 y 100. Sí, ahí andan Si los mal no precios. recuerdo. Así es. Y también la trietanolamina, que otro de los reactivos que se utilizan, vale 50 Córdoba, pero tienen que comprar un pequeño, pues, pequeño, el más pequeño vale 50. Sin embargo, recuérdenme por favor a través de un WhatsApp para poder enviarles la guía. O voy a ver si la encuentro ahorita y se las envío ya. Se las subo pues a la plataforma. Y el número de ese lugar, porque no, la verdad no lo conozco. ¿No hacen envío o delivery? Creo que sí lo hace.
yo les voy a indicar, si se puede, háganlo, si no, pues no, ¿verdad? Solamente pues lo tienen ahí para cuando se pueda, chicos, porque tampoco se arriesguen a Profe, estar saliendo, ¿verdad? Diga. ese lugar que dijo es el que está por el Calvario, ¿verdad, profesor? Sí, así es. Ah, ok. Bueno, si no hay más, pues mucho gusto y nos vemos en la próxima clase. Lean para que puedan participar en lo del chat y a la vez poder responder a sus tareas propuestas. Gracias, profe. Gracias, Ok, profe, buen día. igual. Se cuida, profesor, y ya recuerde siempre usar el alcohol gel. Ok, igual, gracias. Fíjate que son aquí 40, solo 17 habían conectado. Casi la mitad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hora es, vos? Ya son las 9:27. 9:27 y debo conectarme con el otro grupo. No me fijé. Sí. Es que este es de